Hemos presentado un corte publicitario por 92.5 Forever. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. Informativo Forever FM presenta al invitado de hoy. 8 de la mañana, 11 minutos, como parte del análisis que estamos haciendo estos días con todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno, las reacciones de movimientos indígenas, transportistas, trabajadores. Hemos hecho contacto telefónico con el economista Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Economista Daniel Legarda, Washington Delgado lo saluda. ¿Cuál es su evaluación general de las medidas económicas adoptadas por el gobierno del Ecuador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. Un cordial saludo y un saludo también a todos quienes nos escuchan. Mire, la evaluación principal que quiero hacer ahora primero es la de anarquía, caos, destrucción, vandalismo, extorsión que se ha realizado por parte de quien no es manifestante, sino que está buscando más bien una situación de caos y una situación de desestabilización grave y que la hemos visto en todo el país. No recuerdo haber visto tanto nivel de violencia en ninguna protesta en años anteriores, ni en las 2 décadas anteriores, de la que tengo uso de razón, y eso enérgicamente lo rechazamos como ciudadanos primero, y rechazamos también la violencia, las amenazas, la extorsión que se ha dado con empresas exportadoras, empresas en general del sector productivo, sobre todo en la zona Sierra Centro, que han sido amenazados sus empleados, se han entrado a las plantas obligándoles a trabajar, amenazándoles, dejando a los empleados que trabajan allí con armas cortopunzantes, reventando los neumáticos de vehículos de carga, robándose alimentos, es decir, eso no es protesta, insisto, eso es una situación de vandalismo, y de aquí que llamamos nuevamente y enérgicamente al respaldo a las Fuerzas Armadas, el respaldo a la Policía Nacional y a las fuerzas del orden de todo el país, para que puedan actuar conforme la ley, conforme el peso de la ley y el estado de excepción que estamos viviendo, para que puedan garantizar el derecho a las personas a la libre movilidad, el derecho a poder trabajar. Estamos hablando de algo tan sencillo como el derecho a trabajar, que hoy día se está viendo coartado en empresas en donde se está amenazando a las personas para que no trabajen. Esto sucede sobre todo en la sierra, en empresas del sector florícola, del sector brocolero, de industrias de la zona cercana a Lazo, La Tacunga, al norte en Tabacundo también, con Las Flores. Y adicionalmente a esto añadimos que hay, debido a la paralización de carreteras y al cierre de carreteras que se han registrado en estos días, hay ya pérdidas cuantiosas y carga que no se ha podido movilizar. Una de ellas, algunas de ellas son carga no perecible, otra es perecible, que tiene refrigeración o que tiene corto tiempo de vida y necesita ser transportada, por ejemplo, y que no ha podido hacerlo. Ejemplo de esto es la carga de banano. Hay un poco más de 30 millones de dólares en carga de banano contenerizada que no ha podido llegar a puerto todavía, desde Los Ríos, desde Machala, desde la provincia del Oro también, que también está parada. Tenemos contenedores acumulados de productos finales en empresas que están en Guayaquil, que no han podido exportar tampoco en las afueras de Guayaquil, o están en Daule o las cercanías en Durán también, que no han podido llegar a puerto. Tenemos a las industrias en Cuenca también paralizadas lamentablemente, porque no ha podido ni entrar materia prima ni salir contenedores, y de igual forma en la ciudad de Quito. Entonces, esto no es una protesta, esto fue, entendemos que esto ha sido calculado, que esto ha sido orquestado de alguna forma. Lamentamos que sea así, pero no vamos a ceder como ecuatorianos, como ciudadanos de bien, como los que queremos trabajar, que somos más los que queremos trabajar. No vamos a ceder ante la violencia y ante este intento de desestabilización. Reconocemos el derecho a la protesta que existe, reconocemos que sin duda alguna hay temas que tienen legitimidad en las solicitudes, atención al campo, por ejemplo, evidentemente que sí, no voy a entrar en esos detalles,
pero jamás vamos a respaldar ni a justificar que eso se convierta en lo que hemos visto en estos días Washington. Una cifra para que la ciudadanía pueda comprender el daño que nos estamos haciendo como país, y por eso nuevamente a pensar que detrás de esto está gente orquestando que quiere sembrar el caos. Cada día de paralización, el sector productivo más o menos pierde alrededor de $200 millones, todo el sector productivo. Si es que esto solamente estamos midiendo por el sector exportador, en base a los reportes que hemos tenido de los diferentes sectores exportadores al sur del país, en el centro, en la costa, al norte también, las flores en la sierra, estamos hablando de una pérdida de entre 50 y 70 millones de dólares diarios. 50 a 70 millones de dólares diarios, Washington. Esto afecta principalmente a los empleados de estas fábricas, muchos de los cuales son personas de las mismas zonas que se ha estado cerrando carreteras, que se ha estado amenazando a la gente. Por lo tanto, nuevamente un llamado, por un lado, a la sensatez. Esperemos que el día de hoy empiecen a retomar a la normalidad las actividades. Algunas de las noticias que hemos revisado en la mañana nos advierten que así será. Esperemos que efectivamente sea así. Un llamado a la ciudadanía para provocar eso, para provocar que empecemos a volver a la normalidad, porque necesitamos trabajar. Necesitamos volver a las actividades. Ahora, economista, hay medidas que se deberán compensar, etcétera, pero sí, hay que necesariamente volver a la calma. Economista Daniel Legarda, a ver, yo le quisiera plantear la misma pregunta anterior, pero en otra dimensión, ¿verdad? El gobierno, es obvio, ha tomado medidas económicas que hay que razonarlas, hay que echar números y decir, bueno, aquí hay necesidades, porque si no se afectaría inclusive la dolarización. Tenemos que sincerar la economía para que realmente haya inversión y poder generar empleo, para poder reducir pobreza. Pero usted ha notado en la primera respuesta que aquí hay factores políticos o politiqueros, intereses malsanos de gente que se ha preparado, inclusive se ha denunciado por parte del gobierno que ya han sido capturados extranjeros, que son financiados, que están recibiendo cada día sus emolumentos. Ante esta situación, y el presidente de la República ha denunciado que aquí atrás de esto está Rafael Correa y todos quienes lo rodean, hay personas que inclusive ya en Quito, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, han sido identificados con el correísmo. Esta parte, digo yo y pregunto, el tercer actor, llamemos el pueblo, la ciudadanía, las bases, ¿cree usted que de alguna manera ellos tienen que razonarlo, pero tienen que explicárseles a ellos? Posiblemente ya creo que no es momento de decir el gobierno se equivocó de pronto en no anticiparse, no hacer de alguna forma una promoción de las medidas para que las personas que hoy día están marchando, destruyendo calles, destruyendo el centro histórico de Quito, hubieran reaccionado a la provocación o a las invitaciones. ¿En qué o cómo podemos explicar a la ciudadanía en sí que se siente afectada? Es evidente que hay una afectación económica, no se puede desconocer eso. Washington la medida de eliminación de subsidios sin duda afecta porque hay un incremento de combustibles que se siente. Dejemos de lado por un momento la especulación, porque ahorita hay mucha especulación y el desabastecimiento producto del cierre de carreteras. No es que en el país no se está produciendo o no hay capacidad de producción. El país tiene capacidad de producción, tiene capacidad de abastecer en un día, reabastecer todo lo que actualmente está desabastecido. El problema son los cierres de carreteras, el problema son estos bloqueos que están impidiendo ya que se vuelvan a la normalidad, y que espero nuevamente que eso en el transcurso de este día vaya retomando la calma. Para la gente lo que tenemos que comprender le diría primero una cosa. Es necesaria la medida, sí, para sostener la dolarización. El gobierno tiene razón en eso. Hemos salido de un modelo en donde se exasperaron las políticas económicas, en donde se manejó muy mal y hubo un incremento del gasto, un aumento fuerte del gasto, mucho más allá de lo que los ingresos daban. Pero parece que la ciudadanía eso no lo entiende en su totalidad. Pues, ¿cómo explicárselo, economista Legarda? Mire, yo creo que aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo por hacer entender este raciocinio. Si es que no tomamos medidas que protejan a la dolarización, lamentablemente el día de mañana la dolarización no dura mucho más, va a ponerse en peligro, y creo que el 99% de los ciudadanos está de acuerdo con la dolarización. Por lo tanto, hay que entender
que debemos tomar estas medidas. Eso primer punto. Segundo, hay que entender que hemos llegado a este punto debido justamente a un mal manejo económico. Ese mal manejo económico ha estado caracterizado por gastar más de lo que se ingresa, tener por años, no solamente en el gobierno anterior, sino por años, una serie de recursos que se han dilapidado como subsidios y que la gente se ha acostumbrado a eso. Como país nos hemos acostumbrado a ese tipo de regalos o de dádivas, pero que no existen en otros países, ¿no? Esos recursos que se están destinando, por ejemplo, a cubrir la gasolina de la gente que sí puede pagar un poco más de transporte por su gasolina, ¿no es cierto?, para quien tiene vehículo, podrían estarse destinando para complementar planes de la política agrícola, por ejemplo, para tener riego en el campo, o podrían estarse destinando para poder mejorar la educación en general, pero es muy fuerte lo que se destina a esos recursos y que no debemos, o que debemos sincerarlo. Y el tercer punto que yo diría es, sin duda alguna hay esa afectación económica y debemos entender que hay que tratar medidas compensatorias para los grupos que tienen esa afectación, pero no para todos. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, es un estudio técnico de muy alto nivel, dice claramente que el 83% más o menos, 84% del beneficio del subsidio de los combustibles va a las familias que más dinero tienen. ¿Sí? Esto quiere decir que la mayor cantidad de esos recursos se está yendo a gente que no lo necesita y solamente el 17% está cubriendo a familias que realmente lo necesitarían, que están en situación de vulnerabilidad o de pobreza. Lo que se tiene que hacer entonces, esto se llama focalización del subsidio. Esto quiere decir, eliminamos la generalidad del subsidio para toda la población en general, que está cubriendo muchas veces a los autos 4x4, a los vehículos de familias que sí pueden pagarlo, y solamente vamos a enfocar de manera directa una compensación en las familias que lo requieren. Una de las alternativas de esa compensación es el bono de desarrollo humano. Otras que se puede pensar, son ideas ahora, no digo que esto sea discutido, pero puede ser, por ejemplo, un bono de transporte público, ¿no es cierto? O un bono de alimentación mientras dure el tiempo en el que hay este impacto en el incremento del costo del transporte. Que hay que decir, el incremento en el costo del transporte tiene un incremento en la cadena, en las cadenas productivas, en los costos, pero al consumidor final, técnicamente hablando, al consumidor final no va a representar un impacto tan grande en el incremento de los costos, debido a que se diluyen un poco por el volumen de carga. Lo que tenemos ahorita, como digo, es mucha especulación. Eso la población necesariamente debe entender y estamos obligados a racionar sobre esto, a analizar sobre esto, porque claro, es fácil ahora escuchar a cualquier politiquero queriendo incendiar. Es que ese es el tema, ¿no? Las razones de fondo. Pero muchas veces estas cosas quedan, inclusive para algunas personas, como algo abstracto, difícil de entender. ¿Qué es la dolarización? ¿Por qué el presupuesto del Estado? Porque ellos lastimosamente ven cuánto es lo que yo recibo y cuánto es lo que puedo llevar a la casa. Y ahí tiene el problema que entre esta población, ¿verdad?, y el gobierno están los dirigentes. Y allí es en donde ahora nos damos cuenta que podrían inclusive algunos dirigentes que están radicalizados, que le dicen al gobierno, sí, vamos a dialogar, pero primero retire las medidas. Entonces quedamos en nada, con el mismo riesgo de la dolarización. O los dirigentes no lo entienden, o si lo entienden, tienen otros intereses. Ayer el gobierno, y tengo aquí en mi laptop, las medidas que está ofreciéndole a los indígenas para que pongan la paralización. Hay una serie de medidas que no tienen nada que ver al momento actual, sino a futuro, cuando le dicen ustedes ya no van a pagar multas, van a ser refinanciados, van a tener maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Pero el dirigente dice no, primero derogue el decreto 883 de los combustibles y después aceptamos esta propuesta. Entonces allí hay algo más, Daniel, que nos está afectando, que en el Ecuador hay una dirigencia que ojalá no sea así, pero que quizás está obedeciendo a otros preceptos y no a la libertad, no a la paz, no realmente al progreso. Concuerdo plenamente, Washington. Eso se llama extorsión, eso se llama secuestro del país y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Respaldamos
más que respaldamos, reconocemos el derecho a la protesta que existe, está además en la Constitución y en organismos internacionales, pero no el secuestro al Estado. Se deben encontrar más que los canales, las medidas adecuadas que puedan trabajarse en resolver los problemas que tiene la gente, por ejemplo, en el campo para los sectores indígenas, los sectores montubios, etcétera, riego, por ejemplo. Esas son soluciones prácticas, me parece a mí, y por lo tanto un llamado a la sensatez y a la apertura, porque no se puede permitir que el país esté secuestrado por esas razones. En segundo lugar, nosotros como Federación de Exportadores hemos respaldado en su conjunto las medidas económicas, porque entendemos que esto es necesario para sostener la economía del país, para generar un equilibrio económico que permita que volvamos a crecer. Actualmente no estamos creciendo y eso preocupa mucho, y ya desde hace algunos años, y eso es producto, como decía en la intervención anterior, de esa irresponsabilidad en el manejo económico, ¿no? Hay que encontrar sin duda mecanismos de compensación para las personas que lo necesitan. Hay que todos arrimar el hombro también. Ojo que en las medidas económicas también hay incremento de impuestos para las empresas, ¿no? Las empresas saben que esto al final del día también significa un esfuerzo, también va a significar un incremento de impuestos. Lo que se está haciendo es eliminando algunos impuestos o bajando al menos algunos impuestos que generan distorsión, como por ejemplo el ISD, pero se está incrementando un impuesto del 0.1% de las ventas, que eso depende de la utilidad de la empresa, puede significar un porcentaje alto de la utilidad. Se está incrementando también, o se está sustituyendo más bien, es la propuesta del mecanismo de jubilación patronal por uno de aportes personales que va mucho más directo al beneficio del trabajador. Allí nosotros tenemos una observación, porque ese 2% que está previsto nos parece que es alto y va a afectar al flujo de las empresas, pero estamos dispuestos a discutirlo, estamos abiertos a dialogar para proponer esas soluciones, ¿no? Entonces, aquí todos tienen que hacer un esfuerzo, todos tenemos que arrimar el hombro y hacer un esfuerzo, llamar a un mejor equilibrio económico para el país. Y después de esto también, Washington, y esa es tarea de todos nosotros, de quienes entendemos cómo funciona un poco más la economía, de los medios de comunicación, de explicar a la gente, sobre todo, que no podemos volver a caer como país, en este populismo que al final del día, sobre todo el populismo económico, que ofrece absolutamente todos los servicios gratuitos, y eso no es sostenible en el tiempo. Ojalá pudiera hacerlo, pero no es, lamentablemente, porque no tenemos petróleo al infinito, y porque el precio del petróleo tampoco tiene el precio de $200 durante todo el tiempo. Eso no se puede hacer. La forma de crecer, la forma de crear mejores servicios, la forma de tener mejores accesos, mejor agricultura, más exportaciones, es trabajando duro, es mejorando la productividad de las empresas, es metiendo tecnología, es en el campo mejorando la asociatividad, porque no podemos seguir con este modelo agrícola de pequeñas parcelas en donde cada familia es un mundo aparte, cada uno tiene su metro cuadrado. Eso tiene un límite en la productividad, eso claro. no termina de funcionar, no termina de ser eficiente. Entonces es un tema que también se debe discutir para mejorar. Sí, en el campo, actualmente solamente nos fijamos en los precios. Sí, eso. El diálogo en el campo es precios, pero no productividad. Lastimosamente eso ya es un derecho adquirido, Daniel Legarda. Ya las personas que tienen una parcela de 1 hectárea dice: esto es mío, y aunque su producción sea carísima, no pueda competir en el mercado, va a ser difícil. Esta situación es un poco que hemos ido retrocediendo en el tiempo por algunas medidas en contra y por la lucha de clases, etcétera, etcétera. Hoy es una realidad. Ojalá que se encuentre el día de hoy Daniel Legarda con Fedesport también contribuciones, y ojalá que la mediación de la Iglesia, la mediación de la ONU, con los dirigentes indígenas sobre todo, que de alguna manera logre sentarlos a conversar. Ojalá que esto sea así. Muchas gracias por habernos atendido, Daniel. Gracias, Washington. Hacemos también votos por eso, un llamado nuevamente a la sensatez y de toda la ciudadanía para trabajar. Estoy seguro que a través del diálogo se pueden encontrar mejores soluciones para la compensación de los grupos vulnerables que sí lo necesitan, pero hay que ser claros, la eliminación de los subsidios al combustible, la mayoría de gente no lo necesita. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy amable. Hasta luego.
Sí, solo la última parte, cuando Daniel Legarda dice esto, es porque se han hecho ya los estudios técnicos, financieros, económicos. Por cada dólar que le llega de subsidio de combustible a los verdaderamente pobres o necesitados de escasos recursos, hay que gastar 19 dólares, es decir, en total 20 dólares. Y eso lo pagamos todos los ecuatorianos, porque esos 19 dólares se los llevan los intermediarios, se los llevan los contrabandistas, el desperdicio, etcétera, 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 y hasta la corrupción. Porque cuando hay control estatal o el Estado interviene en cada cosa hay posibilidad de corrupción. Eso es real y está en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, por si acaso. No es un estudio de algún funcionario ecuatoriano, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo decirle esto al pobre que hoy día está en la calle protestando por el incremento de pasaje? Que allí cuando él paga su pasaje, le está pagando al dueño del transporte también su escuela, la universidad, le está pagando la carretera que no se ha construido. Eso es lo que hoy se intenta trabajar. Pero efectivamente sí, quizás esto debió habérselo proporcionado con tiempo. Luego llegar a la medida ya una vez acordado, posteriormente continuar insistiendo. Pero lo que hoy ha primado ya no es el análisis económico financiero, ya no. Lo que ha primado lastimosamente son los intereses políticos de algunos sectores. ¿Cómo entender ese ciudadano que ayer fue apresado, que le ponía alambres amarrados de poste a poste en la ciudad de Quito y en otras zonas, para que cuando pasaran los caballos, para que cuando pasaran los motociclistas de la policía, uno hubo que se cayó y se estrelló contra el suelo, y se sentían felices y se alegraban? ¿Cómo poder entender? Eso ya no es humano, eso no es una protesta pacífica, eso es hacerle daño a los demás, eso yo creo que desvirtúa cualquier análisis económico, no sirve de nada el análisis económico, a la hora de la hora cuando hay otro tipo de intereses y de personas realmente malsanas, que están destruyendo. Algunas personas dicen, nunca había pasado esto, sí es cierto, nunca había pasado, pero ya que está pasando, pues, por favor, ojalá que los indígenas, los dirigentes, sobre todo, que hacen ahí de barrera, ellos vayan a conversar con la iglesia, vayan a conversar con la ONU. No, dicen, sí, vamos a conversar, pero cuando se deroguen las medidas. Ahí estamos, entonces, lastimosamente, en un punto muerto. Vamos al corte comercial.